Hola, bienvenidos al canal con tecnología. Dentro de tecnología vamos a hablar de hardware y hoy nos toca almacenamiento secundario, es decir, aquel almacenamiento que guarda en forma permanente los distintos archivos, programas, datos que voy a necesitar para luego requerirlos desde el procesador y trabajar en la memoria principal. En este caso vamos a hablar exclusivamente del almacenamiento secundario, empezando por el más básico, que podían llegar a ser los viejos disquetes, que era un almacenamiento muy elemental, que luego pasó a todo lo que eran los medios ópticos, los CD-ROM, que tenían unos 700 megabytes de capacidad, luego vinieron los DVD, que había de distintas capacidades, que podían ir desde los 4 GB hasta 18 GB de capacidad. Y actualmente vamos a hablar de lo que hoy hay más en el mercado. Podemos considerar tres grandes grupos de medios de almacenamiento secundario. Por un lado están las memorias SD card. Estas memorias son las que utilizamos habitualmente en nuestros celulares, en las cámaras fotográficas, en distintos periféricos que a veces tienen necesidad de algún tipo de almacenamiento y pueden ir, según el tipo de memoria, entre los 8 GB, 16 GB, 32 GB y pueden llegar a grandes capacidades de almacenamiento en gigabyte, que puede llegar a ser a lo mejor cerca de 1 terabyte, es decir, 1000 GB. Pero lo normal es que estén en un rango inferior, porque justamente las voy a utilizar como almacenamiento de un teléfono, como almacenamiento en una cámara fotográfica para las fotografías, como almacenamiento a lo mejor en un grabador o algún tipo de periférico de resguardo que tenga que almacenar algo de archivo, normalmente de cámaras fotográficas. Dentro de estos tipos de memorias SD card que sigo hablando, existen distintos tipos de SD card. Las más viejas eran unas más bien grandes que se utilizaban y eran las tarjetas SD. Pero después salieron unas que eran un tamaño intermedio, más chiquitas, y después salieron las mucho más chiquitas, que son las que hoy estamos utilizando, que ocupan apenas la yema de un dedo, muy pequeñas, pero normalmente cuando las compramos vienen con un pequeño adaptador. Estas memorias vienen en distintos tipos. Vamos a hablar de las más chiquitas, las que hoy comercialmente vamos a encontrar. Y si miramos atentamente, con una lupa casi tendríamos que mirarlo, vamos a ver que tienen algunas siglas. Normalmente la primer sigla que encontramos es una que puede llegar a decir SDSC. Estas son las más básicas, prácticamente ya no están en el mercado. Después sí están las SDHC, que quiere decir High Capacity, que tienen hasta 32 GB de datos. Y después vienen las SDXC, que sí, pueden tener hasta 2 TB de capacidad. ¿Para qué nos importa esa sigla? Porque de acuerdo a la sigla que tiene, son los distintos tipos de memoria que permiten más o menos almacenamiento. Y en función de eso, también vamos a encontrar que aparece algo que se llama la clase de memoria. ¿Qué quiere decir la clase? Clase 2, clase 4, clase 6, clase 10, que es la velocidad a la cual puede grabar esa memoria. ¿Y para qué me importa la velocidad a la que puede grabar? Porque si yo tengo una cámara fotográfica o un celular o una cámara de video o mi celular que graba video de altísima calidad, voy a necesitar que tenga mucha velocidad de grabación. Bueno, hasta acá hablamos de las SD card. Pasemos a el otro tipo de memoria que usamos muy habitualmente y que llevamos en el bolsillo del caballero o en la cartera de la dama, los denominados pendrive. Estos pendrive, que vamos a encontrar en muchos tamaños y tipos, son normalmente USB. O sea que todos los pendrive tienen la característica de ser
una conectividad USB. ¿Puede tener distintos tipos de enchufe? Sí, porque existen distintos tipos de conectores USB. Existe el tradicional que tienen todas las computadoras y existen otros que son más pequeños, que puede ser el mini USB o el micro USB, que tienen en muchos celulares, o puede haber algún otro tipo de conector. En todos los casos, estos distintos pendrive pueden traer o bien el conector tradicional, o bien puede traer los dos, o bien pueden venir adaptadores para que yo los pueda usar indistintamente. ¿Qué tengo que saber para no dejarme tomar el pelo cuando compro un pendrive? Bueno, lo que tendría que saber es el tipo de USB que maneja ese pendrive que estoy comprando. Por ejemplo, los USB 1.0, 1.1 son muy viejos. Prácticamente no va a haber ningún pendrive en USB 1.0 o 1.1. El 2.0 también es viejo. Es para dispositivos que realmente ya prácticamente no están porque tiene una muy baja velocidad de transmisión. Los que actualmente están comercializándose es el USB 3.0, 3.1 o 3.2. ¿Y cómo sé qué USB estoy comprando? Lo tengo que ver en las características del envase del producto que estoy comprando, o en algún lugar del producto seguramente está marcado qué tipo de USB es. ¿Y hay diferencia? Grandísima. Un USB 3.0, por ejemplo, transmite a 600 megabits por segundo, mientras que un 3.1 lo hace al doble de esa velocidad, y un 3.2 a 4 veces la velocidad del primero, y mucho más puede llegar a ser. Entonces, esos cambios de velocidades son muy importantes para la selección de nuestro USB. Bueno, esto es importante que lo sepamos, y por eso se los dije a través de este audio. En un próximo audio vamos a hablar de un tema que es interesante también en almacenamiento, que es el almacenamiento en discos rígidos. Por este, suficiente. Muchísimas gracias y hasta otro audio.